¿Qué legado dejó el MIR a la historia política de Chile? El MIR fue una generación que durante 2 décadas se comprometió totalmente, vitalmente, primero por llevar a cambio una reforma estructural de la sociedad revolucionaria, podríamos decir, en el sentido de que luchaba por una mayor igualdad social, una mayor justicia social y por una democracia directa, construida desde la base. El otro papel yo creo que tuvo fundamental el MIR y que deja también un legado es su lucha contra la dictadura militar en Chile. Eh, yo creo que es uno de los movimientos que más se sacrificó, entregó en esa lucha. No solo murió nuestro líder, Miguel Enríquez, sino que centenares de militantes, miles de militantes del MIR fueron asesinados, fueron torturados, fueron llevados a los campos de concentración. Probablemente es el movimiento que más víctimas tuvo en eso y no es casual, es porque también fue en que desde el primer día, en el golpe y después del golpe, se quedó en Chile luchando, resistiendo contra la dictadura. El MIR contribuyó enormemente al desarrollo no solo del inicio de la resistencia en los años 70, entre el 73 y el año 80, que fue, yo diría, la época heroica de la resistencia, donde muy pocos estaban aquí, la mayor parte de los dirigentes que hoy son de la Concertación o de eso no estaban dentro del país. Nosotros nos quedamos luchando dentro del país junto con los cristianos desde la base, junto con dirigentes sindicales, sobre todo los pobladores y muchos jóvenes en las universidades, sobre todo, construyendo una resistencia en las condiciones más difíciles. Afortunadamente yo creo que eso logró contribuir a el desarrollo de una segunda fase de la lucha contra la dictadura, que fue fundamentalmente, yo diría, a partir del año 81, 82, 83 en adelante, que ya fue una resistencia no solo de las organizaciones políticas, no solo del MIR o de los distintos comités de resistencia clandestinos, sino se transformó en una lucha abierta en el país. Justamente también contribuyó eso, desde luego, la crisis económica que se vivía en ese momento en nuestro país. Pero bueno, el malestar contra la dictadura se extendió en las protestas a través de todo el territorio nacional y en las principales ciudades fueron grandes movilizaciones urbanas que se desarrollaron. El MIR participó y el MIR contribuyó decisivamente en esa lucha junto con otros partidos, organizaciones de izquierda y opositores a la dictadura. De modo que creo que el MIR va a ser recordado como un movimiento de consecuencia, digamos, de compromiso revolucionario y de compromiso con una democracia directa, igualitaria, que es la que yo creo que debe construirse en nuestro país. ¿Cómo era su relación personal y política con Salvador Allende? Bueno, yo diría que en lo personal, en lo familiar, teníamos una relación de gran afecto. Desde chico, bueno, yo me crié junto con mis primas, hijas de Allende, particularmente tuve, digamos, una amistad muy estrecha con Tati Allende, que era también la regalona del Chicho, de mi tío Salvador, y bueno, siempre los veraneos estábamos en sus casas. Fue una vida, digamos, muy integrada familiarmente y él siempre tuvo una gran preocupación por todo, no solo por su hija, sino por todos los sobrinos, de que estás estudiando, de que no estás haciendo esto, siempre. Él era como un pater familia, digamos, en nuestra familia extensa. Y en ese cariño siempre se mantuvo fuerte y vigente, pero a la vez también yo diría que tuvimos discrepancias políticas. Exigencias, digamos, digamos, un choque de visiones a veces distintas respecto a cómo encaminar el proceso de cambios revolucionarios que se estaba dando a fines de los 60, durante los años 70, a pesar que el MIR colaboró activamente con el gobierno de Allende, se hizo cargo de su seguridad, pero también teníamos una visión distinta. Allende tenía una gran confianza en que las instituciones
liberales, democráticas del país iban a permitir hacer un cambio en el marco de esa institucionalidad, y nosotros éramos muy desconfiados de esas instituciones y pensábamos que lamentablemente, como ocurrió, iba a haber un golpe militar. Ahora, a pesar de estas discrepancias, yo diría que no solo conmigo, sino también con el MIR, entre Allende y nosotros hubo siempre un gran respeto, y en el plano personal también. Yo recuerdo que cuando nosotros entramos en la clandestinidad durante el gobierno de Frei Montalva, a causa de las tomas de fondos, acciones directas que realizamos, el gobierno comenzó a perseguir a la dirigencia del MIR. Y nosotros abiertamente estábamos optando por un camino no solo de lucha social, política, sino también armada, no de un enfrentamiento al ejército, pero sí de propaganda armada, acciones de ese tipo. Allende tenía una total discrepancia con lo que estábamos haciendo. Sin embargo, él, por ejemplo, me mandó, a través de mi padre, una caja de zapatos. Yo la recibí estando clandestino y encontré en la caja de zapatos una pistola Colt 45, muy bonita, y una nota de él, que lamento mucho no haberla guardado, en que me decía, estoy en desacuerdo con lo que estás haciendo, pero si optaste por ese camino, tienes que ser consecuente. Y eso lo reflejaba, yo diría, totalmente lo que era Salvador Allende y cómo él entendía su relación con la gente, sobre todo que él quería más. ¿Se arrepiente de algo de su pasado mirista? Bueno, ¿quién no se va a arrepentir de algo en la vida, no? Bueno, lo primero que quisiera decir es que yo no me arrepiento para nada de haber sido mirista, de haber participado en la fundación del MIR, de haber tenido el privilegio de haber militado junto a Miguel Enrique, Luciano Cruz, Bautista Manchowen y muchos otros compañeros y compañeras que eran, y muchos viven todavía, son maravillosos. O sea, son personas que yo les tengo un respeto, un cariño, un aprecio muy grande, y me alegra mucho siempre, o sea, es una parte ya de mi vida, ese sentido de identidad, de comunidad, de cultura que construyó el mirismo en Chile. Yo creo que nosotros dimos, como lo he expresado recién, una lucha consecuente. Claro que cometimos también errores en esa lucha, y me hubiera gustado hoy día, digamos, cuando reviso, cuando pienso en la historia, desde luego que si pudiera hacer algunas cosas de forma distinta de como las hicimos en ese momento, sin duda las corregiría. Pero de fondo yo me siento orgulloso, yo me siento contento, yo creo que ya a esta altura de la vida el MIR me permitió darle sentido a mi vida. ¿Pero haría algo distinto? ¿Alguna cosa distinta de cómo lo hizo? Bueno, creo que, por ejemplo, alguna cosa distinta es no haber sido más duro con Miguel Enrique, en el sentido de que después del golpe la situación era muy difícil, nos estaban reprimiendo grandemente, ya había caído Bautista Manchowen, y sin duda no cabía duda de que era una situación muy peligrosa. Y nosotros en la Comisión Política tomamos la decisión, con el voto contrario de Miguel, de que él que tenía que salir clandestino del país. Miguel aceptó, porque era una decisión mayoritaria, pero comenzó a demorar las cosas, y en ese intertanto él fue ubicado por la DINA y fue asesinado por las fuerzas represivas. Yo digo hoy día, deberíamos haber sido más fuertes con Miguel y haberlo sacado a tiempo para que él no muriera, porque la pérdida de él y de muchos otros compañeros militantes y dirigentes del MIR es casi la pérdida de una generación de compañeros que eran no solo muy comprometidos, sino también personas, yo diría, de una gran capacidad intelectual, de un corazón muy grande, de una honestidad también muy grande. Ojalá tuviéramos una clase política así hoy día en Chile. ¿Qué rol jugó en su vida Fidel Castro? ¿Compartió su estrategia política de alguna forma? Bueno, yo creo que como a toda una generación en América Latina, no solo en Chile, Fidel Castro fue un ejemplo. Marcó una nueva época en las luchas sociales y políticas en la región, y construyó la primera experiencia de socialismo, con sus virtudes y sus debilidades, pero la construyó, digamos.
En tal sentido, el ejemplo de Fidel y su contribución histórica